Bueno, pues estamos aquí en un episodio nuevo, en un episodio más de Hablando de Power. En este caso cuento con un entrenador, creo que muy querido por todos, un entrenador que le tenemos mucho aprecio por también su manera de ver el Power, ¿no? Que creo que va a ser un poquito cómo va a ir enfocada la charla, es algo que a mí me gusta mucho de él como entrenador, que ya se lo voy adelantando. Y nada, bueno, dejo que te presentes. Adelante. Lo de muy queridos no sé hasta qué punto, ¿eh? En algunas ocasiones genera un poco de disrupción de más, pero bueno, trato de que las intenciones siempre sean positivas para todos y sobre todo para la comunidad, los atletas y las atletas. En este caso, que es lo importante y lo que nos compete, ¿no? Eso es, esa lo Pues pertenece. nada, yo soy Fernando Regueira, a pesar de que muchos por mi nickname de Instagram me llaman Ofere o Feregueira, Ferequia incluso, y alguno me ha llegado a llamar Fran, pero soy Fernando Ofer, Oferchutes en este caso. Graduado en Ciencias del Deporte, dado de alta como autónomo, como profesional del powerlifting desde hace 4 años. He sido entrenador personal por cuenta ajena previamente, entonces cuento con algo de experiencia en el sector. Actualmente llevo un equipo de powerlifting bastante extenso, quizás entre los más grandes de España, sin tener en cuenta equipos que lleven con varios entrenadores muchos años. Y en este caso, pues me considero un entrenador como tú, un entrenador quizás más de nicho o lo que se conoce como comercio local, ¿no? Ese tipo de entrenadores que somos más bien artesanos, más que grandes maquinarias de marketing. Y pues mi forma de ver el power radica un poco en mis experiencias como atleta, sobre todo. Al final he tenido experiencia competitiva en 7 nacionales a lo largo de estos 5 años que llevo compitiendo y antes de todo eso, pues también llevo desde 2012 entrenando, he estudiado tanto TAFAD como CAFID, la carrera, y luego varios posgrados de readaptación de lesiones, preparación física, bueno, lo que viene siendo currículum. Y como tal, actualmente, pues profesional del powerlifting y sobre todo del entrenamiento de fuerza en general, porque no quiero limitarme tanto, sino que yo pues también abarco un poco a atletas de élite de otras disciplinas como el fútbol, el baloncesto o lo que sea, ¿no? Obviamente no son la mayoría son los powerlifters, ya sean amateurs o más competitivos. Y iría un poco por ahí la línea. Me centro mucho en el atleta, como sé que tú también haces, y desde ahí pues trato de ofrecer lo mejor de mí. Claro, eso es. Al final eres, como decimos, ¿no? Un entrenador muy con un currículum, ¿no? Realmente muy extenso, un fondo muy amplio, una sombra muy alargada, como se suele decir, ¿no? Y eso es algo que al final dice mucho de ti, ¿no? Porque es experiencia en todos los sentidos, ¿no? Tanto la experiencia que hemos comentado como atleta que tienes, que ahora iré un poquito por ahí, como la propia experiencia que tienes como entrenador, porque llevas un equipo muy amplio y ya no solo Power, ¿no? Sino de otras disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar a hablar un poquito del tema de filosofía de trabajo, porque creo que también es algo que los que llevamos mucho tiempo siendo atletas, ya tú en este caso más de élite, yo por ejemplo un poquito más amateur en ese sentido, pero al final llevamos muchísimos años entrenando y creo que eso es algo que marca mucho la filosofía que tenemos de trabajo y que luego mostramos o aplicamos, mejor dicho, en nuestros propios atletas, ¿no? En este caso te quería preguntar un poquito cómo, o sea, ¿qué relación ves entre tu manera de trabajar o tu filosofía que tienes con tu pasado o tu presente realmente, ¿no? También a nivel deportista y luego, digamos, lo que has sumado como entrenador, ¿no? O sea, coméntame un poquito sobre todo eso, tu filosofía de trabajo y la línea que sigues. Pues mira, yo creo que este podcast va a seguir una línea muy interesante porque Ujú, yo de por sí soy una persona bastante introvertida y no tengo mucha exposición en redes, entonces te considero una persona bastante afín a mí, a pesar de que no hemos hablado ujú, muchísimas veces, pero hemos coincidido en círculos muy parecidos y creo que además llevamos una trayectoria bastante parecida. Entonces, en ese aspecto, para mí va a ser muy cómodo comunicarlo porque
vamos a estar en sintonía y vas a entender perfectamente lo que digo. Con lo cual yo vengo de un contexto como atleta que sí que he tenido esa experiencia de un más alto nivel, que no me llego a considerar del todo élite como atleta, porque al final he tenido muchísimas bajadas a lo largo de mi trayectoria deportiva y eso es lo que me ha condicionado muchísimo como profesional y como persona. Me ha Mm, forjado una barbaridad, sobre todo en estos 2 últimos años. Esas experiencias negativas, yo creo que a cualquier persona que tenga cierta capacidad de lo que denominan resiliencia, es decir, sobrellevar eventos adversos y mm, recuperarte de esa situación, creo que eso me ha forjado a mí muchísimo como persona y además como profesional. Vengo de contextos muy negativos y he tratado de aprender mucho de ellos para entender lo que puede suponer la vida y en este caso el powerlifting a mis atletas. Considero que quizás ahora más entrenadores como nosotros empiezan a hablar de todos esos aspectos y empiezan a ganar conciencia, pero hace unos años era algo disruptor. mm, Sí que se empezaba a hablar desde una corriente más americana de las emerging strategies y todo esto, estrategias emergentes, sobre la individualización, la adaptabilidad, etcétera, que yo lo considero dos pilares básicos, pero además considero que la flexibilidad, ya sea, vamos a reducirlo al objetivo del entrenamiento, que el objetivo último del entrenamiento es ponerse fuerte, pero hay microobjetivos o objetivos más de corto plazo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que obedecer a eso también. No solo buscar esa adaptabilidad e individualización, sino que tienes que entender cómo puede ir afectando la situación que vivimos a nivel global, de cómo se relaciona la persona con su contexto socioeconómico. Es mm, decir, estamos en un mundo cada vez más volátil, cambiante, con más incertidumbre, es decir, no sabes lo que te puede pasar mañana, como por desgracia la situación que se está viviendo en Valencia y que todas las personas del Power, al menos de los que llevo yo, tienen mm. mi apoyo para esta situación. Eso es. Y, por ejemplo, ante este tipo de situaciones tienes que saber lo que puede suponer en la vida de esa persona. Mm, Estamos poniendo un ejemplo muy drástico, pero lo que es el impacto diario de cómo se relaciona la persona con su trabajo, con mm, su familia, incluso lo que son sus rasgos personales, psicológicos. Quiero poner ya un poco unas comillas de que voy a hablar o vamos a hablar de ciertos aspectos psicológicos siempre desde una corriente del rendimiento. Que se entienda esto, que no vamos a profundizar en aspectos de lo que puede ser salud como tal. Es decir, nosotros en la carrera hemos estudiado aspectos de psicología del rendimiento y lo utilizamos, o al menos yo lo utilizo y sé que tú tienes en cuenta todo este tipo de cosas para diseñar una tarea deportiva que haga evolucionar, adaptarse y crecer a ese atleta y a esa persona. Con lo cual, por resumir simplemente la pregunta, son tres pilares que son la adaptabilidad, la individualización y la flexibilidad, que es algo que empieza a tenerse en cuenta, pero no se tenía demasiado en cuenta hasta ahora. claro. Claro, es que eso es algo, o sea, para mí es importante y no importante, es los pilares realmente, ¿no? La parte clave que va a tener un entrenamiento, ¿no? Que debe de llevar una línea de trabajo en la que planteamos, ¿no? Y es que al final creo que viene mucho también, o sea, en este sentido quiero recalcar mucho la parte que has comentado tú de mm, tu- tus vivencias, ¿no? Tus propias vivencias que has tenido como atleta, de lo que has ido como sufriendo, ¿no? Vamos a decir, tanto bueno como malo, ¿no? Porque al final también de todo lo positivo también se sacan muchos aprendizajes en este sentido, que luego hablaremos también un poquito más adelante de esto. Pero al final creo que es muy importante en este sentido el mm, haber vivido en las carnes problemas, ¿no? O de aspectos más adversos que hemos tenido que solventar, ¿no? Tareas que hemos tenido que solventar en ese sentido y que sabemos cómo pueden, vamos a decir muy entre comillas, cómo pueden reaccionar o cómo pueden responder los propios atletas a todo esto, ¿no? Y es algo que yo lo pensaba hace mucho tiempo y yo decía, joder, cuando yo era más, casi más atleta que propiamente entrenador, ¿no? Yo decía, joder, ¿cómo
se tiene tan poco en cuenta, ¿no? Este tipo de situaciones, cómo se tiene tan poco en cuenta cómo está afectando mi día a día, yo qué sé, pues exámenes, problemas como los de Valencia, que ya mandamos apoyo, em, diferentes circunstancias socioeconómicas, ¿no? Que nos afectan. Es como, ¿por qué nadie le da importancia a esto, ¿no? ¿Por qué la gente no le da realmente la importancia que merece, ¿no? Y eso es algo que yo siempre he llevado muy al extremo, es decir, yo siempre digo que la cabeza, la mentalidad es la parte principal que determina el rendimiento. Si tu cabeza no está porque las circunstancias o tu entorno no lo favorecen, es que no vas a rendir, o sea, no va a ir más, tu cuerpo no va a dar más de sí, ¿no? Porque en tu cabeza no va a estar donde tiene que estar, ¿no? Eso es algo que no sé si a ti te ha pasado. Por ejemplo, yo un entrenador que hace muchísimos años seguía bastante, lo sigo siguiendo, ¿no? Es Jorge Pérez, ¿no? Jorge Sí. Pérez Córdoba. Al final era un entrenador que le daba mucha importancia a este aspecto psicológico, ¿no? Y yo lo veía y yo decía, mira, por lo menos hay alguien, ¿no? Que sí que le presta más atención, sí que sé que ha sacado incluso alguna formación de esos aspectos psicológicos que hay que tener en cuenta, o esas herramientas psicológicas de cara a tratar a un atleta, ¿no? O cómo aplicarlas en un atleta. Y ya te digo que en ese sentido lo valoraba mucho el que alguien hablase desde un punto de vista más, eso, más mental, vamos a llamarlo, Ujú. pero aún así seguía sintiendo que no era la línea que, por ejemplo, puedes seguir tú, puedo seguir yo, otros entrenadores como Isma, por ejemplo, que al final, bueno, ambos le conocemos, es entrenador de tu equipo, y seguimos una línea muy similar en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, volviendo ya un poquito a lo que sería el tema de los pilares, quiero que hablemos un poquito vamos a desglosar, o me gustaría a mí desglosar un poquito esos pilares, ¿no? Y quiero empezar un poco por esa parte de adaptabilidad al entrenamiento, ¿no? ¿Qué me quieres empezar aportando en ese sentido? Pues mira, antes de que se me Ujú, pase y luego me recuerdas lo de la adaptabilidad, ujú, me gustaría recalcar ahora que lo nombraste a Jorge Pérez, que es como, digamos, uno de los primeros divulgadores en nuestro sector. mm, A él estaban sumados en aquel momento Óscar Sánchez y sí, un poco más tarde em, Rubén y Víctor, Castro y Víctor Vázquez, mm, de los que nosotros en nuestros inicios supongo que mamamos bastante sí, de esa sabiduría, aunque ahora mm, diferimos o hemos buscado otras mm, alternativas a los problemas de toda la vida. mm, Y en este caso creo que Jorge Pérez ha tratado de dar voz a ese tipo de situaciones que veníamos comentando y en ciertos momentos se le ha ridiculizado incluso diciendo que, bueno, que tiene muchos conocimientos de la teoría, pero que no tiene un bagaje muy extenso en mm, cuanto a experiencia, no sé dónde lo sacan la verdad y a eso yo quiero sumar mis esfuerzos como entrenador de que sigo una línea parecida, aunque difiero en varios aspectos mm, y que se le reconozca el mérito que tiene y esa diferencia en la vertiente de entrenamiento que estamos buscando, que a varios entrenadores acomodados les da miedo y que considero que hay como cierto negacionismo de mm, estos aspectos que puedan llegar a influir aspectos mentales ujú, sobre el rendimiento de los atletas. Me mm. gustaría recalcar que en otros deportes de élite, cualquiera, se me ocurre el atletismo, mismamente, Ana Peleteiro hace no mucho comentaba que tenía lo que llaman el mental coach, el Ujú, entrenador de aspectos mentales, de ujú. rendimiento mental, ¿vale? Entonces, creo que es bastante interesante recalcar esas situaciones, como puede ser el caso también de Simone Biles, Eso atleta es. de las mejores gimnastas de la historia, atleta olímpica y que, bueno, se le puso muy entredicho hace unos años por su abandono de las Olimpiadas, Mm, etcétera. Un documental muy total. interesante en Sí, sí. Netflix. Por eso que, comentando o teniendo en cuenta la adaptabilidad, considero que es uno de los pilares importantes para llegar a entender lo que supone el powerlifting para el individuo. Mm, Creo que hay algunas vertientes o incluso entrenadores que comentan que individualizan, adaptan, etcétera, que no son cosas iguales ujú, y que finalmente no lo terminan haciendo realmente, porque aquí hay un problema de lo que nosotros consideramos que puede ser lo acertado, vamos a llamarlo creencias, nuestro sistema de creencias como entrenadores, lo que puede tener un efecto positivo
y finalmente se puede deber a cualquier otra cosa. Ujú, Entonces, llegar a adaptar realmente los entrenamientos en función del estado de esa persona, ujú, la adaptabilidad se referiría a, a esas modificaciones en cuanto a el conocimiento que nosotros extraemos de esa persona. Vamos a entender de una forma muy reducida que somos una serie de características, que no es ujú, así, ¿vale? Pero por simplificarlo, que somos una serie de características como seres humanos. Esas características pueden ir cambiando. ujú. Entonces, eso tiene que adaptarse, porque Eso no es. siempre vas a responder de la misma manera a un mismo esquema de entrenamiento o demandas, exigencias de lo que exponemos en los entrenamientos. Entonces, por esa parte, eh, desde lo que es esa individualización de entender que cada individuo es diferente, también tenemos que entender que se adapta tanto para bien como para mal. Hay adaptación y mala adaptación, ¿vale? La mala adaptación pues podría ser algo así como molestias, lesiones, depresión inmunológica. Depresión inmunológica no me refiero a la psicológica, sino Sí. a tu salud, ¿vale? Ujú, Que estás más receptivo a virus, eso esa es. sensación de malestar, fiebres, Ujú, interrupciones nocturnas del sueño, todos estos aspectos. Entonces, estamos hablando de que el impacto que supone el entrenamiento en el ser humano le puede afectar a su salud y a cómo se relaciona tanto con su contexto social como económico. Te pongo un ejemplo muy directo, ya que nosotros no entrenamos a atletas que única y exclusivamente se dedican al powerlifting, luego tienen que llegar a su puesto de trabajo y si su puesto de trabajo es físico o incluso simplemente estar en una silla o en una ujú. oficina, si le duele el lumbar o en el caso como una chica que tengo ahora mismo que está pasando por un episodio de dolor ciático, simplemente estar sentada ya es terrible. Claro, claro, Entonces, claro. tenemos que tener en cuenta toda esa situación. Mm. Claro, al final no es simplemente eso, llevar a un atleta le sacas de la cama, le pones a comer y le mandas al gimnasio. O sea, para nada. Al final ni los propios atletas de élite tienen una situación tan cómoda, ¿no? En ese sentido. Habrá alguno que sí, pero creo que ahora mismo en el Power no habrá muchos ni siquiera que tengan esa facilidad como para simplemente comer, descansar y entrenar, ¿no? Ese es yo creo que un poco el punto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las circunstancias cambian, la situación cambia, ¿no? Y cada atleta responde de una manera diferente en función de por así decirlo, como el ahora, ¿no? O sea, el que un atleta haya respondido bien a X situación, a X, pues eso, protocolos, estructura de entrenamiento general, o sea, no significa que vaya a responder ahora, porque a lo mejor todo en su entorno ha cambiado, ¿no? Entonces, eso es algo que yo siempre tengo como un poco eh, la pelea, ¿no? Cuando muchas veces se habla de esa predictibilidad, ¿no? De ese predecir cómo va a funcionar el entrenamiento, ¿no? Cómo va a responder un bloque, ¿no? Es plantear un bloque, decir, bueno, es que como le funcionó hace X, ¿no? O como antes funcionaba de X manera, ahora va a volver a funcionar. O sea, para nada, o sea, para nada tiene por qué volver a funcionar de la misma manera, ¿no? O sea, puede haber muchas circunstancias que cambien todo el esquema que tenemos en nuestra cabeza y que pensamos que va a ser lo que va a funcionar, ¿no? O va a responder. Entonces, eso creo que es muy, muy importante, el entender esa adaptabilidad y realmente aplicarla, ¿no? Digamos, al entrenamiento o aplicarla a ese propio individuo, ¿no? Vale, he tenido que hacer un pequeño parón porque se me está volviendo un poquito loco el ordenador, problemas del directo. Seguimos con el para vosotros han sido medio segundo. Em, Vale, estamos hablando ahora un poquito fuera de cámara, ¿no? De la predictibilidad, de lo que es predecir, ¿no? Vamos a decir, y un poquito también hacemos ya algo de spoiler, un poco evadir responsabilidades, ¿no? Quiero que expongas un poquito también, bueno, lo que hemos hablado fuera de cámara de la predictibilidad, ¿no? Coméntame un poquito cómo lo sientes tú, ¿no? ¿Cómo ves tú ese querer jugar a predecir, ¿no? Un poco predecir o que darle esa propia responsabilidad al atleta pues eso, de hacer su tarea o su manera de trabajar y que a mí me lo pongas fácil y pueda yo predecir lo que va a ocurrir de aquí en adelante, ¿no? Coméntame un poquito eso. Pues mira, justo hablábamos ahora del tema del impacto que había tenido para mí una conversación
Mm, la pasada competición que organizamos aquí en Caldas, que fue el segundo regional que se organiza en Galicia en muchísimos años. Desconozco incluso si antes hubo mm, algún regional o alguna competición. Bueno, que venía al caso de que, analizando un poco distintas vertientes de los entrenadores, la competencia, etcétera, un entrenador afín a mí, amigo del equipo, comentaba que cierto referente, pues que tenía un gran entendimiento de las demandas que supone el powerlifting. Claro, lo que yo analicé y lo que le comenté es que conocer el powerlifting no implica que vayas a tener un entendimiento de cómo vaya a repercutir en ese ser humano. Y ahí eso viene un es. poco a colación esa línea de lo que comentábamos de la predictibilidad. Que aquí es como una especie de utopía de algo que se habló mucho y se sigue hablando y se plantea como esa línea de trabajo de buscar la predictibilidad. Y a mí me gusta muchísimo un término de un gran referente filosófico mío, que es Nassim Nicolás Taleb, del que hablé muchísimo en redes, Mm, y que comenta que en este caso, buscar la predictibilidad supondría lo que él llama la vía positiva o vía aditiva, es decir, añadir un fenómeno a esta situación de lo que estamos ujú, buscando. Y plantea otra situación que es la vía sustractiva o la vía negativa. Negativa positiva, sustractiva aditiva. ujú, Entonces, en este caso, realmente lo que tenemos que buscar no es la predictibilidad, sino evitar la mayor impredictibilidad, que se mm, denomina caos, que es mm, una situación totalmente aleatoria. En el caso personal que te comentaba antes, eh, simplemente por una anécdota, que en el absoluto de IBI de 2022 yo en el mismo mes pasé por una lesión y por 3 virus diferentes. O sea, imagínate la predictibilidad que ya, puede suponer eso, después de tener una competición bastante decente. ujú, Con lo cual eso quiere indicar que mi sistema inmune, mi cuerpo, mis respuestas endocrinas, neuromusculares, etcétera, no podemos saber cómo va a reaccionar. Incluso en ciertas personas les puede llegar a afectar a aspectos mentales, psicológicos. mm, Recordamos esas comillas que estábamos poniendo antes, sí, ¿vale? Cada persona pues tiene rasgos personales que facilitan o que inhiben determinadas situaciones como puede ser o estados y emociones como puede ser la ansiedad, en este caso la ansiedad deportiva, ujú, por poner un ejemplo. Entonces, entendiendo que el cerebro humano, que es el primer mediador, mediador quiere decir que es lo que produce que el cuerpo o el ser humano se adapte a una situación. En este caso, los entrenamientos, ¿vale? mm, ¿Por qué es el primer mediador? Porque el cerebro evalúa si algo supone una amenaza o si es algo benigno. Si es una situación, digamos, placentera a ujú, la que puedes afrontar o algo de lo que debes huir. mm, Y eso está luego hay una cascada de mensajeros bioquímicos del eje hipotálamo, pituitaria, adrenal, que bueno, es un eje que está conectando distintas glándulas del cerebro con la mm, glándula adrenal y las respuestas fisiológicas de diferentes hormonas como son las catecolaminas y el cortisol, cortisol, glucocorticoides como la adrenalina y la noradrenalina. ujú, Entonces, respondiendo un poco a lo que comentábamos de la predictibilidad, si no podemos saber cómo está evaluando esa situación la persona, es decir, imagínate que para mí supone lo que denominamos barrera mental, que vaya a hacer un 3 por 240 en sentadilla, que solo lo moví una vez en toda mi historia deportiva. ujú, Yo no me encuentro en unas condiciones demasiado buenas, eso, ¿cómo voy a predecir el claro, resultado de ese hito deportivo, ¿no? Del rendimiento? mm, Puede salir bien si tengo ciertos mecanismos facilitadores de todo eso, como puede ser lo que llamamos esa activación mm, en este caso arousal, que no viene siendo otra cosa que esa respuesta de la adrenalina para que afrontemos un riesgo. Como en mm, este caso, imagínate la sentadilla que ves en la barra cargado 240 kilos, que no tienes spotter y que además estás entrenando en un half rack, que no es una jaula completa, no, y que claro, corres el riesgo de que la barra se te vaya para atrás y, bueno, y la que haya un liemos, sí, desenlace fatídico, ¿no? sí, Entonces tenemos que tener en cuenta
todo ese paisaje de lo que supone el entrenamiento, porque realmente no podemos buscar que una respuesta sea predecible. mm, Podemos tratar de evitar la impredictibilidad o el caos absoluto. Es decir, que no sabes cómo va a afrontar o la respuesta que va a suponer en el cuerpo de esa persona ese entrenamiento en concreto. Entonces esto se resume en que muchas veces tenemos que monitorizar diferentes respuestas y a pesar de que hay ciertos negacionistas de lo de la fatiga, que cómo no vas a buscar la fatiga si la fatiga es lo que te hace adaptarte, sí, la mm, fatiga te hace adaptarte, pero ¿hasta qué punto? Eso es lo que claro. tienes que tener en cuenta. Es lo que conocemos visualmente como esas varas de medir o baremos, que sería un mínimo estímulo efectivo y un máximo Ujú, estímulo adaptativo, ¿no? ujú, Es la imagen más visual que tenemos de todo esto. ujú, Con lo cual, muchas veces tenemos que evitar que el atleta caiga en una lesión o en ciertos procesos mentales maladaptativos, que sí, estoy seguro que muchísimos atletas, si no la mayoría, mm, han pasado por procesos de sentirse inseguro, de tener pensamientos negativos, de decir, llegar a lo mejor en las mejores condiciones, pero sin saber por qué, de repente se te pasa por la mm, cabeza el ¿y qué pasa si fallo? Incluso una atleta mía, por seguir poniendo ejemplos, hace un par de fines de semana en una competición regional en León, ya había manejado 85 kilos en banca varias veces, varias, dos, digamos que ya nos supone esa barrera mental mm, de nunca toqué este peso. Y le dije, bueno, ponemos los 85, ¿no? Y su primera respuesta fue, ¿y qué pasa si fallo? Claro, mi respuesta, de la que se rieron los jueces de mesa, si fallas, fallaste. claro. Entonces, en esos momentos hay que relativizar todo eso, Mm, simplemente para que nos demos cuenta de que cómo vamos a predecir algo si no sabemos ni siquiera lo que está pasando por la cabeza de esa persona, claro. que afecta notoriamente a lo que puede ser el rendimiento in situ. Mm, Ya no digo ujú, a largo plazo, que eso sería un poco esos rasgos personales de que ves ujú, que una persona es muy echada para adelante, mm, resumiendo sí. en esos términos, ¿no? Y sin embargo, luego ves a otras personas que al principio se sienten inseguras y que evolucionan de tal forma como atleta que son personas totalmente diferentes. Ujú, Viendo un poco esas diferencias que se pueden dar entre las personas, es como la conclusión de cómo vas a buscar la predictibilidad. claro. Es decir, es una labor que Mm, casi se nos escapan de las manos. claro. Yo, por ejemplo, para mí algo que me gusta mucho, que una frase que ya hablé con Isma, porque al final teníamos un tema muy parecido en el podcast, ¿no? Fue la frase que yo uso es como, la única predictibilidad que yo creo que podemos tener es el feedback o lo que nos expresa el propio atleta, ¿no? Sí, Es lo que hablamos, claro, al final, si un atleta tú le ves que de manera general pues es muy miedoso, ¿no? O sea, ese atleta que le tiene mucho miedo a ir subiendo de kilos, ¿no? Que al final yo creo que todos incluso hemos pasado por ese punto, yo el primero, de que tienes miedo de progresar en cargas, ¿no? O de poner X cargas, porque al final pues te suponen un estrés muy, muy grande a nivel psicológico, generan, a mí, por ejemplo, a modo personal me han llegado a generar incluso picos de ansiedad por sí, sí. poner X kilos en la barra, ¿sabes? Ujú, Y es como, vale, pues ya sé que con ese atleta, o sea, a lo mejor la única manera un poco de que tengo que predecir lo que puede ocurrir, te pongo el caso de la chica que has comentado tú, ¿no? De poner 85 kilos en banca. Si tú a lo mejor sabes que ese atleta le suele tener miedo a X cargas, aunque ya las haya tocado, pero en ciertas circunstancias le suele dar un poco de respeto, va a ser como, es como la única manera que tiene de decir, vale, posiblemente si yo le digo a este atleta que vamos a poner X carga, su respuesta va a ser cómo la vamos a poner o la voy a fallar o y si la fallo, ¿no? O sea, es algo que yo creo que es la única línea un poco que tenemos que medir, ¿no? Que va un poco en relación a lo que has comentado tú, de que al final no podemos predecir absolutamente nada, pero la única forma, que ya te digo, que yo lo llamo predecir, ¿no? Muy entre comillas, porque realmente sí, seguimos estando en el mismo punto. Es un ujú, poco el cómo el atleta responde a esas situaciones, pero al final también tienes que conocer al atleta y que él te dé el feedback suficiente como para poder llegar a esas conclusiones, ¿no? De este atleta es muy echado para adelante, o este atleta es muy miedoso, o este atleta le cuesta mucho afrontar X cargas, por tanto sé que la tarea que voy a tener que llevar con él a lo largo de un proceso de entrenamiento va a ser a lo mejor mucho más tranquila, más conservadora, que ese atleta que ya le ves que
da igual lo que le pongas un poco la barra, como se suele decir, ¿no? Que te lo va a sacar o te lo va a tirar, ¿no? O incluso ese atleta ir conociendo cómo va evolucionando, de pasar a ser muy miedoso. Por ejemplo, en un movimiento, tengo yo también un caso que se me viene hacia la cabeza de un atleta que tenía mucho miedo a la sentadilla Sí, y sí. ahora es su mejor movimiento, ¿sabes? Y era un atleta que era súper despacito, o sea, a lo mejor le ponéis una horquilla de kilos, ¿no? En la programación de, vale, pues entre tanto y tanto, ¿no? Que para guiarle un poquito. Siempre por lo bajo, siempre a lo bajo. Os repetía la misma carga 3 semanas. Aunque le pongas tú un aumento de RPE, una progresión más lineal, ¿no? Siempre por lo bajo, siempre conservado. Y de repente, un día cambia un poco su mentalidad, ¿no? No, no en un día, pero sí con el trabajo que has ido haciendo con él, cambia su mentalidad o el trabajo que ha hecho él sobre sí mismo y de repente mm, ya te pone, va a machete de repente, ¿no? Y es eso, generar, ver un poco cómo va evolucionando y esa es la única manera un poco que para mí tiene tenemos un poco de predecir la posible respuesta que vayamos a tener en ese momento en concreto. Ya otra cosa sería a lo largo de más una carrera deportiva, porque ahí ya apague, vámonos. Si no sabemos ni lo que va a pasar en el entreno que tiene esta tarde, ¿cómo vas a saber lo que va a pasar dentro de 3 meses, ¿no? O en 2 años, ¿sabes? De ese madurar que dicen, madurar al atleta, hacerle madurar con el tiempo, siendo un subjunior, cogerle para que acabe siendo un buen Open o tal. Es como, vamos a ver, si no sabes ni siquiera si va a estar haciendo poker de aquí a 5 años, porque va a acabar hasta las narices, no va a ser capaz de gestionarlo y se va a acabar jugando al pádel, ¿sabes? Es algo muy, muy, muy abierto para mí y que no tiene ningún tipo de control. Y luego, algo que también has dicho que va un poquito en relación con esto último que he dicho de el quemarse, ¿no? El quemarse un poco del power, quemarse un poquito, porque es algo que he visto también que últimamente estabas hablando tú en historias que estás aplicando sobre ti mismo, ¿no? Lo que me apetece hacer o lo que quiero hacer, lo planteo en el entrenamiento, pero lo que no lo desecho. Fue algo así, si no me equivoco, que subiste una historia el otro día que la vi más o menos. Y es algo que has comentado antes, el hecho de saber nosotros como entrenadores o incluso también el propio atleta, de cuándo em, pautar un trabajo más estricto o cuando sea un trabajo mucho más a nivel de sensaciones y que le dé ese rodaje a nivel de motivación, ¿no? Quiero que me expreses un poquito esa manera que estás teniendo tú de trabajar, que has comentado antes, de eso, lo que me apetece hacer y lo que hago es lo que voy a plantear en el entrenamiento y lo que no simplemente lo voy a desechar, porque creo que tenemos en ese aspecto muchas similitudes a nivel de pensamiento. Yo siempre se lo digo a los atletas y siempre lo digo de cuando algo no te guste, cuando un trabajo no te sea motivador, no te un bloque, una línea general que planteemos, ¿no? El Sí, trabajo no te sea eso, no te dé ese punto de motivación, o ya no motivación, sino de simplemente que sea algo que no te genere rechazo, ¿sabes? En el entrenamiento, dímelo para hacer ajustes, ¿no? Quiero que me comentes un poquito eso. Vale. Primero, a ver si no se me pasa, porque tengo Mm, varias sí, sí, líneas en la cabeza argumentales y es el tal. problema. Eh, lo primero que me gustaría clarificar es que a veces, como estamos en una sociedad, perdón, Ujú, tan polarizada, incluso los conceptos se entienden polarizados, de o ujú, negro o blanco. sí, Y en este caso, me gustaría recalcar que no estamos hablando en ningún momento de términos absolutos de claro, eso es. predictibilidad como tal, que es totalmente imposible Mm, alcanzarla, si no estamos hablando de cómo entender a la persona y de la forma más fácil para nosotros como entrenadores en relación con cómo es el comportamiento mm, del atleta. De la misma eso forma es. que comentábamos antes de la fatiga. Ujú, A mí algunas críticas que me hicieron llegar en base a mis posts fue cómo no vas a buscar nada de fatiga si eso no va a incluir ningún tipo de respuesta por parte claro, del atleta. Yo no sé en qué momento dije que había que evitar la fatiga a toda costa. No sé por qué se claro, entienden así sí, las sí, sí. cosas. Supongo que es un poco también nuestra mentalidad, como decía. Pero bueno, que obviamente yo no busco tener a los atletas entre algodones. Hay que Eso es. exponer a ciertas situaciones que a priori se pueda percibir como un potencial riesgo si has evaluado si ese riesgo puede ser benigno. Ujú, Por ponerte el ejemplo de una de mis atletas que venía de un contexto previo de otro entrenador ujú, que tenía molestias frecuentes
en el lumbar en este caso. Entonces, estamos en ese proceso de readaptación y en uno de esos entrenamientos pues sentía un poquito de tirantez, rigidez, incomodidad. Entonces, lo que traté yo de evaluar es hasta qué punto esa incomodidad es sostenible. Eso es. Esto hila muy bien con eso mismo que me traes a colación de lo que vengo comentando yo para mis entrenamientos como mi Ujú, propio atleta. Y yo vengo de un contexto que nunca pensé que se me daría en este último año, sobre todo en mi faceta deportiva, ujú, que finalmente me acabé dando cuenta de que es el síndrome de burnout, o en inglés, o en español, perdón, estar quemado, ujú. coloquialmente. Sí. Burnout. Y claro, yo al principio no me he dado cuenta de esa situación. Ahora con el conocimiento que fui teniendo, porque investigué, porque nadie me sabía dar una respuesta de qué narices me estaba pasando, y todo era dolores, todo era lesiones, todo era malestar, todo era sensación de estar con emociones negativas, todo me sobrepasaba, incluso en ciertos entrenamientos que conseguía inhibir el dolor. El entrenamiento no iba para adelante porque había una respuesta por parte de mi cuerpo, añadiendo el cerebro, que hacía que simplemente no pudiese ejercer fuerza. Entonces, en ese aspecto, cuando ves que se te empieza a dar ansiedad deportiva, cuando me sentía previamente que era un atleta que sobrellevaba cualquier tipo de situaciones sin ningún tipo de problema, y de repente me encuentro con esta situación de que mi cuerpo literalmente no quiere rendir, o no quiere o no puede, No puede, eso es. porque viene de toda una historia deportiva de muchísima demanda, muchísima exigencia, y en inglés hay un término. Vale, ya hemos vuelto aquí al podcast hablando de Power, que otro pequeño error, cosas de los ordenadores, conexiones a internet y demás. Pero bueno, seguimos por un poquito lo que estábamos comentando. Estábamos hablando de lo que sería ese burnout, ¿cómo decirlo? Mm, ese Sobre lo del sentir, ¿no? último post, ¿no? Sí, Esa sí. estrategia que estoy llevando. Ujú, sí, esos problemas, ¿no? Que incluso a veces no entendemos o no somos conscientes de que nos están ocurriendo hasta que ya haces como ese trabajo incluso de investigación, ¿no? Decir, vale, pues ya he entendido un poquito, ¿no? Lo que me está ocurriendo o por qué me está ocurriendo, ¿no? Entonces, te dejo continuar por donde íbamos. Eso, Eh, simplemente ahí estaba tratando de hacer un poco de concienciación sobre este tipo de aspectos de lo que es el burnout. ujú, No considero que le afecte a una gran parte de la población del ujú, powerlifting, sino que hay pocos estudios sobre esto, ¿vale? La psicología del rendimiento, y en concreto del deporte, no es muy extensa en su base científica. Entonces, en estos aspectos se manejan porcentajes del 10% de la población ujú, implicada en este deporte. El burnout se estaba investigando sobre todo en el ámbito sanitario, entre profesionales de ese sector, que luego realmente pues, es un aspecto psicológico que ujú, se expande. El ser humano no se reduce simplemente a un sector poblacional, en este caso los sanitarios, sino que realmente se está viendo ese burnout deportivo. No quiero decir que toda la tasa de abandono deportiva se deba a ello, que habitualmente la gente te comenta, no, es que estoy quemado, tal. Quizás eso puede llegar a ser un eufemismo ante un desbordamiento de las demandas. El burnout realmente es un síndrome que tiene una afectación fisiológica, es decir, lo que pasa dentro de tu cuerpo, tus ujú, hormonas, orgánica, como es el funcionamiento de diferentes órganos como el intestino, en este caso el aparato digestivo, hormonal. En mi caso concreto, pues me ha afectado a la tiroides, al ujú, funcionamiento de la tiroides, obviamente en el rendimiento, que es lo que vemos reflejado en el claro, powerlifting, y en el factor psicológico, que ujú, puede estar relacionado con síntomas parecidos, le llaman síntomas parecidos a la depresión, ujú, que es esa sensación de apatía, desgana, amotivación, lo que se conoce como amotivación, que no es tener una motivación baja, claro, son cosas diferentes. La motivación es no tener
ganas o intención de actuar, de moverte, en este caso Ujú, relacionado con el deporte, no con otros aspectos de mi vida. ujú, Por ejemplo, en la faceta laboral no me ha afectado, aunque claro, sí que en cómo me relaciono socialmente me ha sucedido lo que se conoce coloquialmente como la batería social baja, ¿no? A mí en mm, ciertos momentos se me desgasta. mm, Y simplemente como forma anecdótica también es una de las razones por las que en ocasiones estoy con gafas de sol en las competiciones. mm, Es decir, a mí los estímulos externos como el sol ya de por sí me afectaban. ujú, Y en este caso, pues entre que soy introvertido y que tengo esa batería social baja para esas situaciones, por ponerte un ejemplo, cuando doy mentorías a otros entrenadores y tal, acabo con una fatiga cognitiva porque me entrego al 100%. claro, Yo en mi trabajo doy el 100% de mí como profesional, entonces eso acaba afectando en otras facetas también. ujú, Para que entendamos que el burnout es más allá que esa motivación por entrenar o porque mm, ya no tengas ese interés, ¿vale? Por poneros mi ejemplo, yo tengo burnout y he seguido entrenando bajo todos los contextos. mm, A lo largo de mi historia deportiva solo he parado ante colapsos físicos de lesiones, de enfermedades y no más de 1 o 2 semanas ujú, en todos estos 12 años, para que se distingan bien los claro, conceptos. claro, Entonces, claro, no exacto. quiero decir que esto como es multifactorial y un fenómeno que se vive de forma individual no va a afectar a todos por igual. Ese 10% de la actual población de powerlifting en AEP, que son 2.500 si no me equivoco, o rondarán los 3.000, pues Ujú, puede haber una tasa de unos 250 o 300 powerlifters que se vean afectados por esto. mm, Entonces los entrenadores también tenemos que ganar conciencia porque nuestra influencia en los atletas, en las personas, va en relación con nuestro estilo pedagógico y cómo somos, cómo nos relacionamos como entrenadores. Es decir, un estilo más autoritario, como a cualquiera que esté dentro de la ujú, comunidad se le pueden venir varios nombres a la cabeza, sí, pues puede derivar en ciertas tendencias a esa tasa de abandono por unas expectativas altas, ujú, etcétera. Para que la gente se haga una idea de por qué puede llegar a darse esta situación y por lo que yo he analizado mi contexto. Repito que es algo muy difícil de, no vamos a decir diagnóstico porque me suena como algo muy sanitario, sino sí, identificar, en este caso nuestro aspecto deportivo, es muy difícil identificarlo. Entonces, identificar eso va en relación a cómo tú tienes esa fluidez de la comunicación y además tus habilidades como entrenador para hacer las preguntas correctas. Porque a ujú, menudo los atletas tenemos que recordar que no entienden todos los aspectos teóricos de lo que a nosotros nos pasa por la cabeza. Muchas veces ujú, damos como las cosas por entendido. mm, Por eso yo abogo por esa comunicación fluida y la importancia del diálogo y de factores subjetivos, que como bien sabes, en el deporte y en la ciencia del deporte se ha primado muchísimo todo lo que son aspectos objetivos, mm, numéricos, la velocidad, el stress index, diferentes métricas, velocidad de ejecución me refiero. ujú. Es decir, todo hechos que se pueden dejar, se está duplicando el sonido. Sí, puede ser que se te esté duplicando un pelín. A ver ahora. Ahora no. Ahora. Todo aspectos que se puedan evaluar de una forma Ujú, objetiva. Vamos a resumirlo desde ahí. Entonces, yo busco hacer esa diferenciación y recalcar esa importancia, que, como tú venías comentando, de esa relación con el atleta y de tener en cuenta todos esos aspectos subjetivos. Y recordemos que los atletas no tienen por qué saber la información que tienen que dar, porque a menudo claro. desconocen que ese aspecto le pueda Mm, influir. exacto. Entonces creo que si pongo un poco sobre la mesa la evaluación que yo he hecho de mi carrera deportiva, hay gente que se puede ver reflejada y que pueden entender que todo esto se ve afectado ya no solo por tu actualidad, de cómo es tu estilo de vida, tus hábitos, sino de lo que has hecho en tu pasado. Mm, claro. Yo los factores que he identificado que me han predispuesto a esta situación, este síndrome del burnout, ha sido, aparte de una exigencia laboral desmedida y el buscar vivir de mi sueño, que es el entrenamiento de powerlifting,
ha hecho que tuviese que destinar muchísimos más recursos temporales, cognitivos, es decir, de tratar de inhibir ciertas emociones, de lo que es tu contexto, de tratar de seguir afrontando todas las sesiones como toca, de estar autoimponiéndote a unas exigencias y unas demandas altísimas que en ese momento no lo reconoces como alto, pero que a posteriori pues, puede tener su repercusión. Mm, Y en mi caso, pues se ha visto por no cumplir con las expectativas de una competición que se me ha dado mal, a posteriori tratar de subsanar esa situación con más esfuerzo en los entrenamientos por llegar bien a la siguiente competición, etcétera. Ha desembocado en una lesión. Esa lesión ha desembocado en que a pesar de eso y en no tener claro de ir a esa competición, haya entregado lo máximo de mí y haya hecho que todavía se refuerce más esa lesión, una recidiva en este caso. Entonces ya vas viendo la bola de nieve mm, negativa de todos los eventos a los que he expuesto mi cuerpo, mi cerebro y todos mis recursos destinados en lo que es el rendimiento deportivo y sobre todo no ver una retribución de todos esos esfuerzos. mm, Entonces te lleva a una situación que se puede ver reflejada mentalmente en cuestionarte si merece la pena. Este es el fin último, pero lo que quiero recalcar es esos aspectos laborales que hagan que yo como persona me autoexijo más para poder alcanzar mis objetivos, tanto laborales como de rendimiento, y que eso hace que mis hábitos de vida pues no sean los mejores tampoco y termina desembocando todo en esa bola de nieve negativa que comentábamos antes que hace que te lesiones, esa lesión tarde más en recuperarse porque mi lesión no tenía por qué durar 10 meses, o sea, es una mala gestión ante esa situación. Y por resumirte, la estrategia que he seguido desde diciembre, que es cuando yo consideré que volvía a estar lesionado de cierta gravedad, incapacitante, digámoslo, mm, he llevado una estrategia que tal como yo llegase a ese entrenamiento, era a lo que me iba a exponer, ni más mm, ni menos. mm, Tratar de reducir todas las expectativas y lo que veníamos comentando ahora en este parón, de profundizar en esos aspectos mentales de la atención en lo que se está haciendo y las intenciones de por qué se está haciendo, así como otro componente que me gustaría introducir que es la meditación o el estar presente dentro mm, del entrenamiento, que iría en función de esos dos conceptos. mm. Antes de seguir, creo que se está volviendo a... Ahí. Vale, vale, ya hemos vuelto, que ha habido otro pequeño paroncito. Vale, estábamos hablando de cómo has afrontado, ¿no? Un poquito tú, o cómo has sido capaz de llegar a la conclusión de que estabas con ese burnout, ¿no? O esa sensación de estar quemado, como se dicen más en español, ¿no? Que es algo que quería yo añadir antes, que me voy quedando con lo que vas comentando y luego digo, venga, ya lo suelto un poco todo el tirón, ¿no? Em, que es el hecho de eso, el diferenciar cuando realmente tenemos un burnout que nos va a incapacitar o limitar mucho nuestra capacidad de entrenar o de gestionar los entrenamientos, con lo que es tener una pérdida un poco de motivación o de estar en ese punto de pues de que se atragantan, como le suelo decir yo, que se atragantan un poco los entrenos, ¿no? Creo que es algo muy diferente una cosa con la otra y muchas veces no se suele eh, saber diferenciar, ¿no? O sea, muchas veces vemos que se habla, como se suele decir, se habla demasiado a la ligera cuando un atleta dice, joder, es que buah, estoy quemado de los entrenos, no me apetece ir a entrenar, o sea, ¿vale? Una cosa es que no tengas a lo mejor esas ganas, porque a lo mejor, como me pasó el otro día con un atleta, ¿no? Que me decía, joder, estoy pasando por un periodo un poquito de que no sé si competir o no competir, no sé si unos días me apetece entrenar, otros días no me apetece ir al gimnasio, ¿no? O en este caso entreno en casa. Claro, yo se lo dije, le dije, vale, vamos a hacer una cosa, simplemente eh, echa un poquito para atrás, ¿sabes? Abre un poco la perspectiva, abre un poco tu visión, ¿no? Y valora qué es lo que puede ser que estás desarrollando esa situación en ti, ¿no? Claro, yo le dije.
A ver, fíjate si, por ejemplo, a nivel de estudios o de trabajo estás en un buen momento o en una buena línea. A nivel de Ujú, alimentación, si estás comiendo bien, estás descansando bien, bueno, un poco los factores principales, ¿no? Pero claro, él me dijo, claro, es que ahora mismo estoy con exámenes finales de trimestre, ¿sabes? Tengo que ir muchas horas a clase, paso muchas horas en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que llego ya a casa machacado súper tarde, ¿sabes? Y no me llego y pues como saturado, ¿no? Podríamos decir, de lo que es el trabajo que has estado desarrollando en la universidad, ¿no? Y luego el ujú, trabajo que tiene la parte. Entonces, claro, en ese momento me dijo, vale, pues a lo mejor lo que me está haciendo simplemente que genere como esta situación con el entrenamiento es que llego súper tarde a casa del trabajo, que ujú. he estado en la universidad pegando en una paliza súper importante. Entonces, claro, a lo mejor aquí él mismo me lo dijo, me dijo, a lo mejor es que, claro, no estoy teniendo en cuenta cómo me está afectando eso, pues la universidad en sí, ¿no? Y, y ahí ya, pues, entendí un poquito, ¿no? Que simplemente tenía que a lo mejor bajar sus exigencias, aunque estemos cerca de competición, bajar sus exigencias, bajar un poco el ritmo con los entrenamientos, porque sabes que no vas a llegar a 100%, ¿sabes? Madre mía, ¿me está diciendo que soy un chatarrero, tío? No me lo puedo creer. Afilador. Y eso, y claro, y al final él no tenía en cuenta, no estaba teniendo en cuenta todos esos aspectos a nivel externos de lo que sería el propio entrenamiento, ¿no? Como para llegar a plantearse ese punto de estar quemado del entreno, ¿no? A lo mejor simplemente era bajar un poco tu nivel de exigencia, bajar un poquito em, tu nivel como de ritmo que te autoexiges, ¿no? O sea, es que no me Ujú. sale a mí muy bien la palabra y el pisar un poquito el freno y gestionar las sesiones de otra manera, ¿no? Creo que ese trabajo al atleta, ¿no? Falta muchas veces y es muy fácil decir, "Buah, es que no tengo ganas de entrenar, buah, estoy quemado del entrenamiento". Has echado un poco la perspectiva para atrás y has valorado las diferentes circunstancias que están llevándose a cabo en tu día a día como para realmente valorar si estás quemado, que probablemente no llegues a estarlo, pero que te pueden estar afectando en ese periodo, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante de entender. Luego también algo que has comentado tú que me ha gustado también mucho es los entrenadores, cómo hacemos esas preguntas o cómo le expresamos al propio atleta realmente lo que queremos decir, ¿no? O preguntar en muchos aspectos, porque creo que es algo que se hace poco trabajo. O sea, creo que se hace poco trabajo en ese sentido de saber expresarnos con los atletas, ¿no? Saber expresar lo que, lo que queremos es, como me está pasando a mí ahora mismo, que no me sé expresar, pues eso. El, el, el cómo nos expresamos, ¿no? O cómo le expresamos lo que le queremos decir al atleta, porque no tiene por qué conocer todo eso, ¿no? Entonces creo que eso también es algo importante. No sé si querrías añadir algo en ese sentido. Eh, Yo creo que sí que introdujiste términos súper interesantes, como son el de las demandas, los mm, recursos, las expectativas y esa diferencia entre lo que es el estar quemado con amotivación. mm, Y es que aquí hay un aspecto social, digamos, por comodidad, de que hay un cierto negacionismo hacia lo que es la motivación. mm, Recalco que antes de motivación hay una A. Esto implica que sí, no existe la claro. motivación. Y hay ciertos entrenadores que dicen que ante esta respuesta de la amotivación, lo que se debe buscar es tener constancia y sacrificio o Sí, disciplina. disciplina. A mí eso me parece que ya quedó un poco del siglo pasado y a mí no me gusta en absoluto el tema del eufemismo de la generación de cristal. Creo que no se está teniendo en absoluto en cuenta lo que ya comentábamos al inicio de un contexto socioeconómico totalmente volátil e incierto, aleatorio. Entonces, términos del pasado yo creo que no se corresponde con la realidad presente, con lo cual tenemos que buscar entender realmente lo que está suponiendo al atleta, ese coste que le suponen las demandas y las exigencias que les imponemos, todas esas dificultades con las que se van a encontrar con los aspectos competitivos.
Y realmente hay personas, nosotros como entrenadores llevamos una cierta inercia, hay personas que no necesitan la competitividad en su vida, en determinados momentos. Yo, por ejemplo, este año, a pesar de tener la intención de competir, evalué mejor la situación y me planteé que los costes que me iba a suponer a mí de recursos iba a ser muy por encima de lo que yo podía destinar a eso. Con lo cual, mi decisión, a pesar de tener muchísima experiencia competitiva, fue no participar en ello. Esto quiero decir de que a veces tenemos que empezar a decir que quizás ciertas competiciones no merecen la pena en el contexto en el que se encuentra el atleta. Y yo creo que simplemente verbalizarlo, el decir, no el no te veo preparado, sino decir, acompañar en el proceso, decir, entiendo completamente que te aparezcan dudas, que sepas que está en tu mano decidir si quieres o no participar en esta competición. Yo no te voy a poner ningún tipo de exigencia porque a veces los y las atletas, a pesar de que no lo verbalizan, tienen ese miedo de que o esa creencia de que están jugando un poco con la repercusión de nuestro trabajo, porque se ha llevado mucho al extremo el tema de las joder, recapitulaciones de las competiciones, los recaps en inglés, y los atletas a veces piensan que nos deben algo, nos deben esa asistencia a la competición de nuestro trabajo. Y yo lo que le hago ver a mis atletas es que si no te lo ves, a pesar de que llevamos tiempo trabajando por esta competición y ves que va a suponer un coste a tu vida desmesurado, quítate esa exigencia, ¿vale? Por mi parte, no tienes esa imposición de tener que llegar a esa competición. Entonces ahí, esa, esos tres conceptos que hablábamos de las expectativas, las demandas o exigencias y los recursos, para mí es un aspecto súper importante a evaluar de lo que está suponiendo el powerlifting a esa persona. Y eso es lo que me guía a mí en las preguntas que tengo que hacer y en el acompañamiento. Por ponerte un ejemplo y una frase que a mí como profesional y como persona me ha impactado muchísimo tras una competición de uno de mis atletas hace 2 fines de semana en León, como comentábamos antes. Tengo mucha confianza con estos chicos y además han puesto en mí o se han abierto a mí en sus facetas personales. Y yo como buenamente pude, no quiero decir que esto se tenga que replicar en todas las personas, porque no todas las personas tienen esa confianza contigo como profesional, sino que ahí ya había esa puerta personal. Tuvimos una conversación de tú a tú y tratando de entrar en estos aspectos psicológicos del rendimiento, en lo que influye el contexto del powerlifting al atleta, cómo ha terminado impactando en esa persona, en mi atleta. Toda esa conversación me llamó muchísimo la atención y creo que me va a marcar para siempre como profesional. Y es que me dijo que esa conversación le había cambiado la vida. O sea, yo no me Ujú. esperaba en absoluto y no tenía esa pretensión de modificarle todo su Claro, sistema claro. de creencias. Simplemente estaba tratando de subsanar una cuestión de cómo se relaciona Ujú, esa persona con el powerlifting y desde dónde lo hace. ujú. Y en este caso estaba siendo desde unas emociones que nosotros cuando vamos con cierta inercia y estamos en un contexto negativo, como decía yo antes, a veces para afrontar las sesiones y las dificultades tiramos de rabia, ¿no? Mm, Por poner un ejemplo de un atleta del más altísimo nivel, Eddie Hall, mm, que tuvo el récord del peso muerto más pesado de la historia en 500 kilos, fue el primero en levantarlos. mm. Comentaba que la visualización previa a ese levantamiento había sido de plantearse la situación de que su familia estaba siendo aplastada por un coche o algo por el estilo. Ahora Sí. no lo recuerdo literalmente, pero vaya, que es Mm. para sacar esa rabia, Sí, sí, ¿no? sí. Para que esa adrenalina esté en su pico más alto y Mm. de esa forma desplegar niveles de fuerza sobrehumanos incluso. Ujú. Con lo cual, esto para ciertas situaciones está bien, pero no podemos llevar esa inercia
de que nos está sobrepasando tanto nuestro contexto Ujú, y hemos planteado unas exigencias tan altas, como ha sido en mi caso y como ha sido en el caso de este atleta mío, ujú, que todas las sesiones se muevan por emociones, en este caso negativas, como eso la es. rabia, la ira, el enfado, que te hace sacar esa fuerza inmediata. Ujú, Pero lo que hace es que estés relacionando tu deporte, tu afición, con algo que no favorece en absoluto. Es claro, decir, estás generando como esos enlaces entre tus emociones de tu vida privada con el deporte. ujú, Y a menudo aquí, cuando existe esa amotivación o esos procesos negativos de tu vida diaria, la respuesta fácil del entrenador y que yo he visto de una forma frecuente es como ese bloqueo de no hagas que las emociones lleguen al sí, deporte. Algo que yo considero que es muy difícil y que puede ir en detrimento del desarrollo a largo plazo y de la tasa de abandono de los atletas y que ujú, puede hacer que esa tasa de abandono sea mucho más inmediata. Por ujú, simplificarte un poco todo eso de lo que veníamos hablando, de cómo evaluar lo que supone el powerlifting en la vida del atleta, que repito, es algo utópico ujú, llegar a impactar en todos los atletas que tenemos. Hay atletas que lo necesitan y hay atletas que no lo necesitan. Los que lo necesitan a menudo incluso ni lo verbalizan. De claro. hecho, este chico con el que ya había tenido algún que otro conversación de reflexión psicológica de esa relación, me comentaba también, ¿por qué no haces un podcast realmente para hablar de este tipo de cosas? Porque considero que puedes ayudar a otras tantas personas como nosotros. Entonces, esa también es mi motivación y por lo que Ujú, te comenté que si estabas dispuesto a genial. hacer esto, porque creo que está en nuestras manos Mm, como entrenadores, sin pretensiones, ojo, tratar de favorecer ese desarrollo a largo plazo, sobre todo en fases de subjunior, junior, que los cerebros de los mm, seniors suelen estar un poco más sí, asentados, más sabe que amaduro. también necesitan ese tipo de Mm, colaboración y recalco el acompañamiento, que mm, somos entrenadores. Yo no me considero un programador, yo no me considero que trabaje solo con el Excel o que trabaje solo los fines de semana, sino que para mí mm, es muy importante saber todo eso a la hora de cuando yo me siento en la silla a plantear un escenario de entrenamiento para conocer las demandas que le estoy mandando a ese o esa atleta. ujú, eso Entonces, es. mi trabajo se resume en esos conceptos que muy bien tú introdujiste y que tú también tienes muy en cuenta, Mm, y creo que es lo que mayor valor tiene de nuestro trabajo. mm. Sí, sí. O sea, para mí, yo lo diré siempre, o sea, o sea, muchas veces digo, no, es que están los programadores y luego están los entrenadores, ¿no? O sea, y es que para mí ser un entrenador es muchísimo, va muchísimo más allá, como bien has dicho tú, de lo que es un Excel, de lo que es simplemente plantarte delante de tu herramienta de trabajo y decir, venga, pues un 3x8 o un 3x5 un 3x3 lo que tú quieras, ¿no? O sea, va muchísimo más allá y va de acompañar, o sea, es que me gusta mucho esa palabra, el acompañar, ¿no? Al atleta, el hacerle ver al atleta que estamos ahí más allá de para simplemente mandarle una semana de entrenamiento, ¿no? Un microciclo. O sea, vale, pues ya hemos vuelto de esta pequeña paradita número 25 que ya va hoy. Em, y bueno, seguimos con lo que estábamos hablando, ¿no? Que al final estaba yo comentando un poquito de em, cómo realmente para nosotros, en este aspecto tenemos como una visión muy similar, cómo afecta, ¿no? En un atleta el ser un entrenador o ser un programador, ¿no? El cómo lo guiamos, cómo le hacemos entender cómo afecta al propio deporte en su día a día o cómo eh, relaciona el propio, en este caso el power, ¿no? Cómo relaciona el power con, con su vida cotidiana, ¿no? Porque algo que me gusta mucho es lo que has dicho, ¿no? Esa mentalidad de decir, venga, voy a afrontar una serie, saco toda mi rabia. O tengo pensamientos que desencadenen en rabia, en ira, ¿no? Y es como, al final, sí, tú eso sabes que lo haces simplemente para mover más kilos o mover mejor los kilos que tengas pautado. Pero quieras que no, los procesos que está llevando a cabo por detrás tu cerebro es relacionar los levantamientos con un aspecto
muy negativo, o sea, porque al final ya no es algo negativo, es algo para mí muy negativo, como es querer desencadenar ese tipo de emociones, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, que hay muchos atletas que conocemos todos que hablan, ¿no? Y dicen, no, es que yo cuando tal, o ese eh, fenómeno TikTok, ¿no? Que hay ahora mismo de eh, pensar en o releer los mensajes de la novia cuando te dejó, ¿no? El meme ya de leer los mensajes de la novia cuando te dejó para hacer los levantamientos. Es como, a ver, creo que no estamos afrontando esto como debería. Los mensajes esos, léelos con un profesional, sánalos con un profesional, porque creo que al final no es que no va a tener nada positivo a corto plazo. Vale, muy bien, has movido 10 kilos más. Cuéntame en 5 meses cuando cada entreno tuyo sea así, ¿no? O sea, creo que es muy importante tener en cuenta eso y que no creo que sea una vía de trabajo sana, ¿no? O sea, no sea un camino para nada sano. Pero bueno, al final ya sabemos que es algo que va a ocurrir. Si el fenómeno TikTok crece, eso va a seguir dándose y hay cosas con las que no podemos luchar, ¿no? Pero que también es nuestro trabajo, que con la gente en la cual podemos tener una influencia, ¿no? Que serían nuestros atletas o gente más cercana, pues sí hacerles ver que ese no es para nada el camino, ¿no? Por lo menos yo lo veo un poco así. Y bueno, llevamos ya bastante, entre parones y demás, a nosotros se nos ha hecho súper corto, pero llevamos bastante. Entonces, lo que quiero comentar así un poco por último, que es muy importante, es algo que estabas introduciendo justo antes de uno de los parones, es eh, a, a partir de un Reels que subiste, ¿no? Muy interesante de lo que es, por encima de incluso el punto de motivación o la activación, mejor dicho, creo que comentabas exactamente en el Reel, de la activación que puedas llevar en un entrenamiento es la atención y la intención. Entonces, te quería preguntar un poquito por ahí para que desarrolles em, eh, ese concepto que para mí es súper importante y que mis atletas llevan más que machacados, el concepto de la intención en la propia atención en el entrenamiento, como te digo, por encima del ritmo de activación que puedas plantear. Coméntame un poquito eso y ya cerramos con ello. Pues mira, se me ocurren, además, como lo que comentabas ahora de lo del fenómeno TikTok, lo de la Mm, novia y tal, sí. realmente viví la situación tan triste de escuchar cómo un compañero de entrenamiento le decía a otro, no tenía nada que ver Ujú, conmigo, sí. le decía que ante su bajo esfuerzo en una serie de curl de bíceps en mi gimnasio, le decía, esa es la razón por la que te dejó tu exnovia. No. O sea, a mí me parece ridículo y desde aquí hago un llamamiento de por favor parar estas Sí, prácticas. O sí, sea, por Dios. es insostenible. Yo llevo entrenando 12 años en el gimnasio, por favor parad. Es que Es total, tío, que es que... me parece irrisorio ya. Mm, Entiendo que se hagan memes sobre sí. esa situación, pero hay gente que los memes se los toma como algo real. Ujú, Entonces, a colación de todo eso venía un poco el fenómeno y un post que escribí de que nadie nos ha enseñado a cómo ser atletas y es una ujú, realidad y es el problema de la barrera digital y que entrenadores con vocación y con buenas intenciones, como podemos ser nosotros, pues tratamos de paliar un poco esa barrera digital y tratar de tener una conversación y conocer más a nuestros atletas. ujú, No estoy diciendo que haya que ser amigos de los atletas, ujú. simplemente que es algo interesante para nuestro trabajo. Claro, eso es. No es ni por retener a ese atleta porque hemos generado un vínculo ni nada por el estilo, Mm, sino que siempre hablo desde el objetivo último, que es hacer progresar a un atleta. ujú, eso Que la es. gente se... Hay determinados profesionales que me han tratado de llevar un poco la contraria en este aspecto, de hacer ver como que no le doy prioridad a lo que realmente nos compete, que es eso, justo, lo de poner fuerte a la gente. A mí es lo que más me compete, por eso Claro. busco todas las alternativas Mm, y respuestas alternativas a los problemas de toda la vida ujú, y que no se claro. han solucionado todavía. Entonces, introduciendo lo que comentabas de esos dos términos, se me viene mucho a la cabeza y un atleta que para mí me parece un auténtico referente de estos últimos años, que es Mark Rius, de la categoría 93, seguramente todos los conocerán. Ujú, Y me llama muchísimo la atención la tranquilidad con la que afronta sobre todo el peso muerto, ¿no? Que es en su caso lo que le va a ujú, dar la competición.
Y además, por lo que tengo entendido, no lo conozco demasiado, pero por lo que tengo entendido, no es una tranquilidad superficial, sino que creo que incluso, no sé si era él en concreto, que incluso la música que se ponía era como muy tranquila. Mm, Y me llama mucho la atención porque sí, se habla de las zonas de activación, de que cada uno pues a lo mejor necesita cosas diferentes, pero yo cada vez me doy más cuenta de que el tema de lo que veníamos comentando antes, estar siempre con un nivel altísimo de activación, puede ir en detrimento del largo plazo. Entonces, ahí fue donde yo profundicé en estos conceptos de atención, intención, e introduzco otro que sería la meditación, que en ujú, nuestro ámbito, la meditación, pues casi se tiene como, no sé, algo chamánico, algo espiritual, algo mm, del hinduismo, algo por el estilo del budismo o lo que sea, pero realmente la meditación no deja de ser una forma de hacer que tu cuerpo y tu mente estén presentes en la acción que estás desarrollando. Entonces, para desarrollar cualquier tipo de acción, primero tiene que existir una intención. Y ese es el antecedente a la motivación. La motivación es lo que nos produce una acción, un movimiento. ujú, Por ejemplo, que nosotros salgamos de casa simplemente ya es una motivación para ujú. ir a tomar algo con nuestros amigos, por ejemplo. Es algo tan nimio como eso. Eso Exacto. es una motivación. Incluso, pues, dando un poco una referencia de lo que es la depresión, produce esa amotivación de la acción, del comportamiento del ser humano. Ujú, Em, entonces, esos tres conceptos los fui desarrollando porque yo siempre era ese levantador pasional. Por poner una referencia, yo llegué a levantar mi RM, lo que suponía un +15 a mi anterior RM, sin rodilleras. mm, Sin rodilleras, sin darme cuenta del nivel de activación y concentración que tenía puesto en ese claro. momento. Y ya no solo es la concentración, sino que ahí también, digamos que salió el instinto de supervivencia por esa rabia y esa esquizofrenia que a mí Claro, me claro. producía, digamos, un meme. Disculpen Mm, si alguien se siente ofendido, pero eso es lo que a mí me producía que estuviese totalmente concentrado en esa tarea. Al final conseguí, por otras vías, conseguir esa concentración mediante esta meditación de sentir que estoy poniendo todos los esfuerzos en lo que estoy haciendo, mm, de sentir que estoy plenamente alineado con las intenciones de lo que estoy desarrollando, que no estoy yendo con inercia al entrenamiento, sino que aunque sea algo que para mí no me suponga un estímulo, un peso, cuando yo me estaba recuperando de la lesión, hacerlo con las mejores intenciones de desarrollar un buen movimiento, con calidad, con buen rendimiento, que la calidad del movimiento también ujú, está incluida dentro de lo que es el rendimiento, y la atención sobre todo de que no tanto sientas cada movimiento de tu cuerpo, sino que sientes que estás desarrollando tú el movimiento, que ujú, no eres un agente pasivo dentro de todo eso y que eso te ayude a no tener desconcentraciones, que ya no ujú, supone tanto una desconcentración por parte de me pasó alguien por el lado, sino que una desconcentración dentro de lo que es el rendimiento en powerlifting puede ser he rebotado mal. Estoy ujú, seguro de que a muchos, si no a todos, nos ha pasado el pensamiento mientras estábamos ejecutando una serie o incluso una single de mierda que mal he rebotado. mm, Entonces, eso es la desconcentración como ujú, tal, y eso puede producir pérdidas de rendimiento en el propio momento. Cuando nos enfrentamos a una single en competición, si de repente vamos para posicionarnos en la barra y estamos sacando la barra y se nos pasa el pensamiento de no estoy teniendo la sensación que debería porque me he colocado la barra mal, ujú, eso ya es desconcentración. claro. Es a lo que nos referimos en estos aspectos y no que alguien esté hablando de fondo en risas y no sé qué. Ujú, Incluso eso, que son esos factores externos, si tenemos una atención, intención
y meditación desarrolladas, lo que hace es que bloqueemos esos factores. Ujú. Entonces eso me ha llevado a mí, junto con un autodiálogo positivo, que también la gente parece que todos estos conceptos de lo que es la psicología del rendimiento se lo toman un poco como si fuese algo demasiado abstracto, Mm, incluso espiritual, de fumador de ayahuasca o algo por el Total, estilo. total. Una realidad es un componente del rendimiento. Y lo que comentaba del autodiálogo es, por ponerte un ejemplo, que lo hablaba con Isma, que antes lo comentabas, entrenador de mi equipo y atleta Ujú. mío desde hace ya años. Él tenía un autoconcepto de su rendimiento en el peso muerto o incluso en la banca muy negativo. Entonces eso le hacía llegar a esas sesiones de entrenamiento con una intención y atención muy baja. Es Mm, decir, hacerlo por hacerlo, lo que Sí, hacemos con esa frase. Y a mí me ha pasado. Me concibía como presbanquista especialista en eso y que el peso muerto se me daba mal y a consecuencia el peso muerto siempre se me dio regular o era lo que yo creía en ese momento y aún por encima me producía lesiones. claro. Entonces mi relación en este caso con el peso muerto siempre fue muy Mm, negativa. Y ahora he conseguido que lo disfrute incluso. Ya no mm. solo mejorar el rendimiento, que el rendimiento ha sido una consecuencia de que Eso es. yo lo disfrute. Mm, Y ese disfrute está generando esa motivación, mm, el que yo busque llegar a esa tarea con la máxima implicación. mm. Máxima implicación relacionada a cómo tú estás cada día. La máxima implicación no puede ser en base a lo que antes nombrábamos de los conceptos de la constancia y el sacrificio. Eso es. Entonces hay que Mm, entender toda esa situación. Creo que además nos está quedando una conversación súper chula porque hemos ido hilando todo esto ujú, de comentábamos ambos para finalizar con un sumum ujú. de todo lo que interviene en lo que es el rendimiento y que todo está justificado con una base Eso científica, es. no es que nosotros lo queramos hacer ver por esa forma, Claro, simplemente por diferenciarnos o algo claro. por el estilo. Sí. Es otra palabra que está Mm, muy de moda entre nuestra competencia. Y va un poco por esa línea de es lo que considero, al igual que otros tantísimos factores, considero que ha sido uno de los factores que he modificado y que me ha podido ayudar en estos momentos de recuperar todo ese bucle muy negativo del burnout ante unas premisas o unas variables del entrenamiento, que es algo que también me gustaría recalcar, que tenemos esa creencia de que tenemos que buscar siempre entrenar más y en ciertas ocasiones entrenar menos, también nos puede hacer mejorar. Es Eso es. esa creencia que Ujú, nos ha venido un poco por tener una mala asimilación de lo que es el principio de la sobrecarga progresiva, que ujú, está bastante equivocado, como lo están enfocando sobre todo en el culturismo, bajo mi parecer como profesional, ujú. y en el powerlifting se está aplicando también muy mal. Para resumirlo, de que en un contexto en el que yo estoy entrenando lo que se podría considerar como bastante poco, frecuencia uno, Mm, 3 días de entrenamiento, 3 series efectivas por entrenamiento en rampas, en sentadilla, me han llevado a por fin recuperarme de esas lesiones, de esas dolencias, volver a tener el rendimiento, si no exacto, muy parecido al que tenía antes. Estoy todavía en ese proceso y lo ujú, estoy tratando de mejorar, solo necesito tiempo, porque se ve mm. que la tendencia es muy positiva. Eso es. Entonces, ante eso nunca hay que caer en la falacia de, qué bien estuve yendo ahora, voy a tratar de incorporar más cosas. Mm, Ir un poquito con pies de plomo, mm, ¿vale? Si estuvo progresando bajo esos preceptos, quizás mm. es lo que más le está Claro. conveniendo y que tú lo expongas a todavía más carga puede hacer que ese Vuelvas a ir para rendimiento atrás. vaya a peor. La Mm, mala adaptación, lo que comentábamos al mm. principio. Sí, eso es algo que a mí me ha pasado también. Por ejemplo, yo en sentadilla hubo una época que notaba que no iba como debería ir, ¿no? Pero yo no notaba que a lo mejor no me estuviese adaptando bien, sino que, bueno, por diferentes circunstancias, principalmente externas, a nivel también un poco de aspecto socioeconómico realmente, Ujú. sentía que sí, llegaba a los entrenos, pero no me hacían.
asimilar los entrenos, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, Eso es. claro, de repente pegué un bajón en cuanto a carga de trabajo, metía, como dices tú, 3 series efectivas de sentadilla a la semana, con una sesión secundaria súper, súper liviana, y alcancé a partir de ahí el mejor pico de rendimiento que he podido tener nunca en sentadilla, ¿sabes? Es como, a veces más no es mejor, ¿sabes? Incluso a lo mejor tu cuerpo ya, o la situación te está diciendo, pisa el freno, que lo vas a asimilar mejor realmente, ¿no? Creo que ese detalle es súper importante. Y luego, yendo un poquito para atrás con lo que hemos estado comentando, algo que es clave también y que fue clave hilando para mí en este proceso fue el autodiálogo y la autopercepción que tenía de mí como powerlifter, ¿no? De decir, porque yo siempre la sentadilla era como mi némesis, por encima incluso el peso muerto, que ya de por sí era bastante negativo en ese sentido, pero la sentadilla todavía, ¿no? Entonces, creo que es súper importante cómo nos percibimos a nosotros mismos como atletas en el sentido de eso, de no ir por ir, no hacer por hacer. No, es que me toca peso muerto. Pues mira, voy a hacer peso muerto pues porque es lo que pone en la planilla está, ¿no? Sino voy a intentar cambiar esa situación, voy a intentar cambiar mi manera de afrontarlo, mi manera de verme haciendo peso muerto, ¿no? Por así decirlo, o sentadilla en mi caso. Y es que al final es súper determinante. O sea, para mí es lo más determinante. Y al final también un poco por todos los años que llevamos encima de trabajo, ¿no? Darnos cuenta de que es como, es que a lo mejor llevo 3 años donde me estoy autoconvenciendo de que soy malo en un movimiento, me estoy autoconvenciendo de, ya de manera un poco efecto cascada, de que no me gusta el movimiento, de que me voy a lesionar con el movimiento, de que Ujú. nunca voy a rendir con ese movimiento, y al final acaba ocurriendo eso, pero porque es como tu autopercepción y te autoconvences de ello, ¿no? Cuando es muy importante a veces echar un poquito el freno, echar la vista atrás y decir, vale, vamos a analizar qué está ocurriendo desde un factor que no es la propia programación o el propio entrenamiento en sí, sino es mi percepción de mí como atleta, ¿no? Creo que eso es súper súper clave y quería cerrar un poquito con eso, que para mí es de las cosas más importantes, el cómo, cómo nos concebimos nosotros como personas en ese aspecto, ¿no? Y luego ya otro pequeño apunte, me acuerdo cuando has dicho lo de la meditación, para mí es algo que yo he aplicado muchas veces. De hecho, tengo un levantamiento de press de banca de hace poco que estaba recuperándome de un punto de lesión y o sea, tiré 150, iba a ir a 2 repes, fallé la segunda rep, pero me di cuenta de que era porque estaba demasiado acelerado, que iba demasiado a tope. Entonces, yo tiempo atrás trabajaba un poco ese punto de meditación para pisar un poquito el freno en la sesión, ser realmente consciente de cómo estoy, ese cuerpo-mente, ¿no? Y eso me hizo luego repetir la carga y sacarla, ¿no? O sea, realmente a muchísima más comodidad, pero porque era algo que no había hecho cuando llevaba haciéndolo mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, Ujú. eso para mí es también muy importante, que como decimos, es un tema muy de meme, o sea, la gente lo quiere hacer meme prácticamente todo lo que no sea el no pain, no gain, ¿sabes? Y el resto lo ridiculizan, cuando me Mm. parece que es algo muy importante como el aspecto de la meditación o otros aspectos psicológicos que queremos, bueno, no queremos, quieren echar para atrás a toda costa. No sé el motivo, no sé el por qué. ¿Será que, Interés, será que de comodidad. esa manera la gente se siente menos soldado, menos vikingo al ir a entrenar o algo? Y eso, y como dices tú, comodidad, porque al final es trabajo que hay que hacer en cada uno, ¿no? Y además era algo que incluso yo me acuerdo que esto lo aprendí volviendo con Jorge Pérez hace un montonazo de años, tío. Aprendí que creo que subió vídeos de cómo meditar y de cómo hacer esa meditación de cara a los entrenamientos. Y esto hace un montón de años, tío. Y yo decía, madre mía, tío. O sea, ¿cómo puede ser que ahora estemos, por suerte, ¿no? Volviendo a eso que antes se quiso también un poco echar para atrás en ese aspecto con ese entrenador que era el que lo llevaba un poco a cabo, ¿no? Cómo se le ha querido enterrar un poco cuando ha dicho cosas, otras cosas a lo mejor no estamos tan de acuerdo, como hemos hablado antes, pero hay cosas que creo que son muy importantes que nadie tuvo en su momento como la valentía de exponerlas, ¿no? Es decir, creo que estos factores determinan mucho más de lo que pensamos en el entrenamiento, ¿no?
Y la gente era, pues eso, el no pain, no gain y el ir a machete, la old school y todo eso, ¿no? Pero bueno, eran apuntes que quería hacer ya un poquito para finalizar. Si quieres cerrar con alguna cosita, comentar alguna cosita más. Pues sí, quería recalcar ciertas ideas que me parecieron muy interesantes, además de lo que comentaste y yo estoy totalmente de acuerdo. Ujú, Y justo eso que comentabas de el soy malo en algo y terminas siendo malo realmente en algo, ujú, que creo que en otros ámbitos se aplica con el término de profecía autocumplida, ¿no? Si no ujú, me equivoco. Entonces ahí la gente pues tiene un poco de dónde tirar si les interesa claro. investigar un poco sobre estos aspectos. Y otra frase con la que me gustaría que se quedase la gente y que tú muy bien comentaste ahora es con que llegues a un entrenamiento o que sobrevivas a ese entrenamiento, no quiere decir que te recuperes de él y que Eso luego es. además generes adaptaciones. Eso es. Creo que eso es súper importante porque a veces nos planteamos como esos hitos deportivos de lo que puede ser, no sé, un por 3 a Roma 9 con 240 kilos en sentadilla, por ponerte un ejemplo. Ujú, Y además me gustaría recalcar eso de que eh, hay que ser bastante crítico con ese último mensaje que comentabas. Hay que ser bastante crítico con los cambios, por qué no nos interesan los cambios, qué otros intereses hay de trasfondo, qué comodidad o acomodación hay por parte de los profesionales, que la ujú, gente entienda que por tener más renombre en redes no quiere decir que seas mejor entrenador. Creo que hay muchísima gente, ya no solo nosotros, sino que tengo otros tantos amigos del sector que somos como entrenadores de nicho, entrenadores con ujú, menos nombre en Instagram, a pesar de que todos en la comunidad pueden tener una idea de lo que hacemos y de cómo ujú, somos, etcétera. Y esto también facilita que nosotros nos acerquemos a ellos como personas, porque a veces, como comentábamos al principio, tenemos esa vergüenza de exponernos, de que quizás no nos sentimos tan referentes de ese sector porque no tenemos esa forma de hablar que engancha, que engatusa. Y a mí en mis inicios eso solo me condujo a la frustración. Entonces, cuando me deshice de todas esas creencias, realmente traté de aportar lo que yo consideraba que necesita la comunidad de ujú, Power en mi análisis como atleta de las necesidades que yo tuve y tratar de objetivar todo esto. Y además era lo que decía al principio y lo que me hizo sentirme muy cómodo en esta charla, de tener esa empatía ujú, y esa sensación de que los dos hemos recorrido un camino bastante parecido para tratar de exponer y de lanzar estos mensajes diferentes a los y las atletas de powerlifting, porque creo que hay muchas alternativas a cómo se está gestionando ahora el alto rendimiento o el rendimiento amateur en powerlifting y que no todo el estar estribando y llevando al límite todos tus recursos, incluso económicos, que yo cada vez más estoy poniendo en boga que mis atletas no se gasten su dinero en rodilleras rígidas, por ejemplo, sino que simplemente lo ahorren para ir a tomar algo con sus pues sí, amigos cuando lo necesiten y lo que sea. pues sí. Yo creo que eso es un buen mensaje que se puede lanzar y en lo que Mm, ambos estaremos de acuerdo. Y ojalá que esta charla tenga el impacto que merece en las personas que lo mm, necesiten y que nos den el feedback necesario para darnos fuerza a eso es. nosotros de que esto está sirviendo de, Mm, de algo, porque al final es un esfuerzo que ambos estamos poniendo, tanto ujú, de recursos, en tu caso, que es una labor muy loable, lo que haces de mejorar esa apariencia para que pueda llegar el mensaje, que no tenemos otra intención, tampoco nos hace millonarios a base de esto. Y creo que eso nos refuerza a nosotros como profesionales para sentir que estamos haciendo algo más que cubrir datos en un Excel. Y eso eso es es. la pasión que a mí me supuso cuando entré en la carrera de tratar de llevar a atletas de alto rendimiento, de facilitar las cosas a la gente y a pesar de tener esa barrera mental, tratar de cubrir esas necesidades que puedan tener Ujú, mis atletas. Así que por mi parte, Tony, ha sido un auténtico placer. Ojalá se vuelva a repetir hombre, esta charla y que sea muy fructífera para ujú, todos y todas. Y
Y bueno, pues quedamos en contacto para lo que necesites, porque la verdad que ya tenía una buena estima hacia ti como Ujú. entrenador y como persona, pero nos había dado la situación de que Eso es. Inter. Así que me alegro de ver que se están buscando esas alternativas. Mm. Pues nada, tío, o sea, es que al final yo, de todo lo que has comentado, todo el mensaje en general, ¿no? O sea, suscribo cada palabra que has dicho. Al final queremos mostrar, ¿no? Un poquito nuestra visión, ¿no? Nuestra manera de ver realmente el power, que puede ser diferente de lo que a otros le hagan o que a otros les guste incluso, ¿no? Porque habrá gente que sea reacia a nuestra forma de verlo porque se han curtido en otros escenarios y su vida en ese sentido pues ha tenido otro aspecto socioeconómico que les ha hecho generar una mentalidad algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, al final es nuestra manera de aportar, nuestro granito. Lo único que queremos con esto es enseñar nuestra visión y un poquito nuestro cómo sentimos, ¿no? Realmente nosotros el deporte en general, ya no solo el powerlifting, sino el deporte en general, porque puede llevarse por muchos caminos. Y nada, ya para finalizar, invitado al 100% a cualquier otro podcast, todas las charlas que sean que quieras, en las que quieras estar 100% bienvenido. Ya sabes que lo he dicho al principio, que eres un entrenador que ya de por sí la comunidad creo que tiene mucho aprecio. Yo como entrenador, compañero de sector, ya lo dije incluso por historias, que eres como de las personas o los entrenadores que mejor creo que casan con mi manera de ver el deporte, la filosofía que llevamos los dos. Creo que en ese sentido es muy similar. Te tengo mucha estima en ese sentido, bueno, y en todo, vaya, también como persona, no solo como profesional. Y Vale, nada, lo dicho, que muchísimas gracias por participar en esto, muchísimas gracias por dar tu visión del Power en una charla bastante extensa y con muchos parones, pero que creo que ha quedado muy bien y creo que va a aportar mucho a todo el que nos haya querido escuchar. Así que nada, lo dicho, invitado al 100% a las siguientes. Muchas gracias por ver y por escucharnos en esta pequeña charlita. Y pues nada, nos despedimos aquí para el siguiente. Hasta luego.